Esta es la historia de Dan Berish, un microbiólogo que trabajó en el corazón de uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Lo que van a escuchar es su relato, contado a través de documentos, entrevistas y testimonios de su propia voz. Esta es la historia de cómo Berish se convirtió en el confidente de un ser de otro mundo. Era 1994, y Dan Berish, un microbiólogo de 30 y pocos años, destacaba en la comunidad científica por su mente brillante y su casi obsesiva dedicación al estudio de enfermedades degenerativas. Con un expediente académico impecable y una carrera en ascenso, jamás imaginó que sería considerado para una de las operaciones más secretas del gobierno de Estados Unidos. Todo comenzó con una oferta que llegó de manera insólita. Berish recibió una carta sin remitente, una simple hoja de papel que contenía apenas unas pocas instrucciones. Se le indicaba presentarse en una base militar en Nevada, donde recibiría más detalles. Al principio, pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, una visita inesperada de oficiales de la Fuerza Aérea en su laboratorio le dejó en claro que la oferta era genuina y que rechazarla no era una opción. El destino de Berish era el S-4, un complejo subterráneo ubicado a poca distancia del famoso Área 51, aunque considerablemente más secreto. Desde el momento en que puso pie en las instalaciones, su vida fue absorbida por una serie de protocolos de seguridad extremos. No tenía permitido contacto con el mundo exterior, y cualquier violación de las reglas implicaba consecuencias que le recordaron no en una sino en múltiples ocasiones. Entre los pasillos fríos y desolados de S-4, donde el silencio parecía una constante, Berish pronto notó que sus colegas evitaban las conversaciones triviales y sus miradas eran siempre vigilantes, como si estuvieran en constante alerta ante la presencia de ojos invisibles. Una noche, tras largas jornadas de entrenamiento en protocolo de seguridad, Berish fue llamado al nivel 3, un área restringida a la cual solo tenían acceso unos pocos científicos de alto rango. Allí fue recibido por el director del proyecto, un hombre mayor con una expresión impenetrable que le explicó que su asignación era trabajar con un ser al que solo referían como J. Rod. Le dijeron que era un extraterrestre proveniente de Zeta Reticuli, capturado tras un accidente de nave décadas atrás y que había permanecido bajo la custodia del gobierno desde entonces. El propósito de Berish era estudiar y, si fuera posible, encontrar una cura para una enfermedad degenerativa que aquejaba a esta entidad. Una dolencia tan compleja que solo los investigadores más brillantes podían siquiera acercarse a comprender. Pero conforme Dan se adentraba en su nuevo rol, comenzó a darse cuenta de que la historia oficial apenas era la punta de un iceberg. Desde el principio, hubo detalles que no cuadraban. La información sobre los orígenes de J. Rod era limitada y fragmentada, nadie parecía saber realmente cómo o por qué estaba allí. Y, a pesar de los informes que aseguraban su naturaleza extraterrestre, Berish percibió algo inquietantemente familiar en él. A medida que profundizaba en su investigación, una duda latente comenzó a crecer en su mente: ¿era realmente J. Rod un ser de otro planeta? ¿O acaso había algo más oscuro y perturbador escondido tras sus ojos inexpresivos? Dan Berish ingresó en la sala de contención y sus ojos se posaron por primera vez en J. Rod. A primera vista, parecía un típico gris como los que había visto en ilustraciones sensacionalistas, delgado y frágil, con una cabeza prominente y sin rastro de cabello. Su piel, de un tono gris ceniciento, parecía estirada sobre un esqueleto endeble, casi traslúcida, revelando un ligero brillo azulado bajo la luz fluorescente. Pero hubo algo que capturó a Berish de inmediato, algo que no esperaba: los ojos de J. Rod. A diferencia de los ojos negros y vacíos de los extraterrestres ficticios, los de J. Rod parecían profundos, casi líquidos, como si estuvieran cargados de tristeza. Lo miraba desde su cápsula de vidrio, inmóvil, pero en ese instante Berish sintió que había una conexión, como si J. Rod lo estuviera escudriñando, analizándolo desde dentro. Sintió un escalofrío en la base de la nuca, una sensación visceral, inexplicable, de que lo que tenía delante no era simplemente un ser de otro mundo. Era una mirada que parecía querer decirle algo, algo profundamente humano. La mirada de J. Rod no se apartaba de Dan, pero tampoco parecía interesada en él. Al contrario, su expresión transmitía desconfianza, un escepticismo calculador, como si evaluara a Berish y sus intenciones con cautela.
En esa primera sesión, J-Rod apenas se movió, manteniendo una distancia emocional que Dan sintió como un muro infranqueable. Parecía claro que aquel ser había aprendido a desconfiar de los humanos. Sin embargo, después de varios encuentros, algo en la actitud de J-Rod empezó a cambiar. Berish notó que, al entrar en la sala, el alienígena lo observaba más detenidamente. Y fue en una de esas sesiones, cuando Dan estaba ajustando los monitores que controlaban las constantes de J-Rod, sucedió algo que nunca habría imaginado. Sin previo aviso, una serie de imágenes irrumpieron en su mente, como si alguien proyectara fragmentos de una película directamente en su cerebro. Era una conexión telepática tan poderosa que Dan sintió vértigo. Casi cayó de espaldas. Las visiones eran oscuras y fragmentadas, pero terriblemente vívidas, un planeta estéril, bajo cielos grises y sin vida, donde ciudades enteras yacían en ruinas, abandonadas y cubiertas de polvo. En otro destello, vio criaturas que en un principio no reconoció. Luego entendió con horror que eran humanos, deformados, despojados de cualquier rasgo que los distinguiera como tales. Tenían la misma piel gris de J-Rod, los mismos ojos negros y vacíos. Era una humanidad que había perdido todo rastro de lo que alguna vez fue, una especie marchita y distante. Cuando las imágenes se desvanecieron, la voz de J-Rod resonó en su mente, no como palabras, sino como un sentimiento, una certeza: soy uno de ustedes, pero del futuro. Fue entonces cuando Berish comprendió que J-Rod no solo estaba compartiendo sus recuerdos, sino su sufrimiento. Le mostraba lo que el tiempo y las circunstancias habían hecho con la humanidad, como un intento de hacerle entender su desesperación. Con cada visión, la distancia entre ambos se acortaba. Dan comenzó a ver en J-Rod algo más que un extraterrestre, una especie de reflejo retorcido de la humanidad misma. Aquel intercambio dejó a Berish impactado y confundido. Aunque no podía evitar la duda, sentía que J-Rod comenzaba a bajar sus defensas. A medida que el tiempo pasaba, Berish fue aprendiendo más sobre la condición de J-Rod a través de aquellos intercambios telepáticos que se hacían cada vez más intensos. No eran solo fragmentos visuales, era como si J-Rod le compartiera sensaciones y emociones, llenaba su mente con tristeza y desesperanza. Fue así como Berish descubrió que J-Rod sufría de una enfermedad degenerativa rara y compleja que afectaba su sistema neurológico. La enfermedad parecía devastar lentamente su cuerpo y, según le mostró J-Rod, en el futuro de donde venía, esta misma enfermedad acechaba a los últimos humanos, condenándolos a una existencia de sufrimiento y degeneración. El trabajo de Berish tomó un nuevo significado. Ya no se trataba solo de estudiar a una criatura para un experimento militar ultrasecreto. Ahora, cada prueba y cada análisis lo acercaban más a la posibilidad de descubrir algo que podría cambiar el futuro de la humanidad misma. Ayudar a J-Rod ya no era solo un deber profesional, se había convertido en una misión moral, en un acto de empatía hacia alguien que, de alguna manera, compartía un vínculo profundo y desgarrador con él. Día tras día, Berish se entregaba con mayor intensidad a su tarea. Le tomaba muestras, observaba su comportamiento y estudiaba con minuciosidad cada síntoma y cada señal de su condición. Y poco a poco, una relación de confianza comenzó a gestarse entre ambos. Berish ya no veía a J-Rod como un paciente o como un espécimen. A medida que comprendía su dolor, su misión se tornaba en una especie de obsesión personal, en un deber ético hacia aquel ser que, en su futuro, seguía siendo una extensión de la raza humana. Esta certeza lo mantuvo despierto en noches interminables de investigación y pruebas. Con cada día, sentía que sus conversaciones telepáticas se hacían más fluidas, que J-Rod compartía más de su historia y de los horrores de su tiempo. Berish empezó a confiar cada vez más en él, hasta el punto de que la barrera profesional se desmoronó. Era como si J-Rod también le tuviera aprecio. Berish se convenció de que estaban conectados no solo por un lazo científico, sino también emocional, como si ambos, en sus respectivas líneas de tiempo, compartieran una responsabilidad hacia la humanidad. Mientras Berish revisaba documentos y notas de investigaciones anteriores, recibió una transmisión telepática de J-Rod. La conexión llegó de forma inesperada y más intensa que en ocasiones previas, como un torrente de imágenes y emociones que lo dejó sin aliento.
Lo que vio fue aún más perturbador que las visiones anteriores: un mundo devastado, ciudades enteras reducidas a escombros, cielos oscuros y opresivos, y sombras de seres humanos deformados, vagando como fantasmas de lo que alguna vez fue la humanidad. El impacto de esa visión lo sacudió profundamente. Berish no podía apartar de su mente las imágenes de ese futuro desolador, y pronto empezó a cuestionarse si realmente estaba haciendo lo suficiente por J-Rod y, en última instancia, por la humanidad. Era evidente que su trabajo en el laboratorio, con recursos limitados y bajo una vigilancia constante, no sería suficiente para avanzar en el tratamiento que J-Rod necesitaba. Aunque había estado experimentando con diversos métodos para ralentizar la degeneración neurológica, sus intentos solo habían dado resultados parciales. Necesitaba ir más allá, acceder a áreas del complejo donde guardaban tecnologías avanzadas que podrían ayudar a encontrar una cura efectiva. La idea empezó como un pensamiento pasajero, sin embargo, cuanto más lo meditaba, más se convencía de que era la única opción. En esas áreas avanzadas, destinadas solo a un pequeño círculo de altos mandos, se almacenaban equipos y descubrimientos que habían estado bajo llave desde hacía décadas, provenientes de tecnología extraterrestre y de proyectos que ni siquiera figuraban en los informes regulares. Berish sabía que violar los protocolos de seguridad de S4 para acceder a esas áreas sería un riesgo enorme, pero también sentía que se había vuelto su responsabilidad, que él era el único con la determinación y la conexión emocional para intentarlo. Con una determinación cada vez mayor, Berish compartió esta idea con J-Rod durante una de sus sesiones, explicándole su intención de buscar acceso a esas tecnologías para ayudar en su tratamiento. J-Rod lo escuchó en silencio, pero Berish percibió una chispa en su mirada, un destello que interpretó como esperanza. Fue J-Rod quien, finalmente, confirmó sus sospechas y le transmitió que, efectivamente, había tecnología en el complejo que podría ayudar. De hecho, J-Rod le mostró imágenes de ciertos dispositivos almacenados en el nivel 5, un área a la que Berish jamás había tenido acceso. Aquella noche, mientras revisaba los planos de S4 y repasaba cada detalle de su plan, Berish sintió que por primera vez desde su llegada, estaba a punto de hacer algo verdaderamente significativo. Algo que podría cambiar el curso de la humanidad. A medida que la relación entre Berish y J-Rod se hacía más intensa, los altos mandos del complejo comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Berish, un científico disciplinado y obediente, ahora actuaba con un grado de autonomía que no pasaba desapercibido. En sus informes, omitía detalles clave y sus respuestas en las reuniones eran cada vez más evasivas. Los superiores discutían en privado la posibilidad de reemplazarlo o, al menos, intensificar su supervisión, pues comenzaban a percibir que su relación con J-Rod había dejado de ser estrictamente profesional. Pero Berish, ciego a la sospecha que crecía a su alrededor, continuaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Para él, J-Rod había dejado de ser un espécimen de estudio o un simple extraterrestre atrapado. Era alguien que le mostraba fragmentos de su propia historia, pedazos de un futuro trágico y sombrío que lo conectaban emocionalmente con la misión. Berish recordaba las escenas de sufrimiento y decadencia, de una humanidad al borde de la extinción, y no podía evitar ver en J-Rod a un amigo de otro tiempo. Sentía la carga de su dolor como si fuera propio y se convenció de que ayudarlo no era solo un deber científico, sino un acto que podría alterar el curso del destino humano. En una de sus últimas comunicaciones, J-Rod le hizo ver que la clave para cambiar ese oscuro porvenir estaba en sus manos. Con cada encuentro, Berish se sumergía más en la convicción de que debía liberar a J-Rod de su confinamiento. A su parecer, el sistema de contención no solo limitaba físicamente al ser, sino que también sofocaba cualquier posibilidad de su recuperación. Fue así como una noche, con la seguridad de la instalación en su punto más bajo, Berish decidió actuar. Mientras los guardias patrullaban de manera rutinaria los niveles superiores, él ingresó con pasos sigilosos al laboratorio, sus manos temblorosas al manipular los controles del sistema. Cada alarma desactivada, cada barrera superada, lo acercaban a una decisión sin retorno, pero su mente estaba demasiado absorta en la misión como para considerar las consecuencias. Finalmente, frente a la cápsula de J-Rod, Berish tomó una última respiración profunda y desactivó la contención.
Un silencio casi ritual llenó la sala mientras las luces de seguridad parpadeaban y las paredes de vidrio descendían, liberando a J-Rod de su confinamiento. En ese instante, Berish sintió que estaba haciendo historia, que no solo estaba ayudando a un ser de otro tiempo, sino rescatando un fragmento de la humanidad misma. Observó a J-Rod mientras salía de la cápsula y se movía lentamente, adaptándose a la libertad después de años de cautiverio. En los ojos de Berish había esperanza y, por un momento, hasta alivio. En el instante en que J-Rod cruzó el umbral de su confinamiento, Berish sintió un cambio tan palpable como si una corriente helada hubiera atravesado la sala. Los ojos de J-Rod, que antes parecían estar cargados de tristeza y suplicio, ahora brillaban con una intensidad fría y calculadora. La expresión en su rostro, que hasta ese momento Berish había interpretado como sufrimiento, se transformó en una especie de satisfacción casi cruel, una mirada de triunfo que no necesitaba palabras. Fue como un golpe físico para Berish. Todo el peso de sus convicciones y sacrificios se desmoronó en un instante. De pie, inmóvil, la realidad lo golpeó como un rayo. Aquella conexión telepática que lo había guiado, aquella relación de confianza que había creído tan genuina, había sido una construcción, una ilusión creada para manipularlo. La desesperación y el dolor de J-Rod habían sido un señuelo, una trampa cuidadosamente colocada en su mente para que creyera que lo necesitaba. Pero la verdad era otra. J-Rod no lo necesitaba, nunca lo había necesitado. Había utilizado cada fragmento de su historia, cada visión devastadora del futuro, para alimentar la obsesión de Berish, convertirlo en su instrumento, en su cómplice involuntario. Cuando Berish finalmente intentó reaccionar, J-Rod ya había sacado un dispositivo que parecía fusionado con la piel de su brazo, como una extensión orgánica de su propio cuerpo. Berish lo observaba atónito mientras el dispositivo emitía un destello que se expandió rápidamente por la sala, formando una especie de portal circular que parecía hecho de pura energía. El aire vibraba, y la sala se iluminó con una intensidad cegadora. En ese instante, J-Rod le dirigió una última mirada, una mezcla de desprecio y frialdad que revelaba la cruda verdad: Berish había sido solo un peón en su plan para escapar. Sin decir una palabra, J-Rod cruzó el portal y en un destello de luz brillante, desapareció, dejando atrás un silencio abrumador y a un Berish devastado. Había liberado a J-Rod creyendo que estaba salvando a un aliado, cuando en realidad solo había abierto las puertas para algo que él apenas alcanzaba a comprender. Mientras el portal se desvanecía, Berish quedó solo en la oscuridad de la sala, rodeado de alarmas que ahora empezaban a sonar, señalando su traición. Berish, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, mira el suelo ya en una pequeña sala de interrogatorios mientras murmura palabras que los oficiales, observándolo desde el otro lado del vidrio, apenas logran entender. Los documentos confidenciales y los informes de seguridad que detallan su relación con J-Rod están apilados en la mesa frente a él, cada papel marcando una traición que hasta entonces él mismo ignoraba. Sus superiores, implacables y fríos, no muestran signos de compasión. Para ellos, Dan Berish ya no es el científico brillante y disciplinado que reclutaron, ahora es una amenaza, alguien que ha puesto en riesgo uno de los secretos más valiosos de la nación. Un oficial a través del intercomunicador: Dr. Berish, necesitamos que vuelva a contar lo sucedido en sus propias palabras. Queremos saber cada detalle de su colaboración con la entidad y su rol en el escape. Si colabora, su situación podría mejorar. Berish apenas levanta la mirada. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, reflejan la mezcla de vergüenza y humillación que siente. Con voz quebrada y vacilante, comienza a relatar su historia, cada palabra saliendo de sus labios como una confesión amarga. En algún momento pensé que podría haber cambiado el futuro, pero ahora sé que fue él quien cambió el mío. Yo creía que estaba ayudando a un amigo, alguien que compartía un fragmento de nuestra humanidad, de nuestro dolor. Pero todo era una fachada. Lo que él realmente quería era escapar, y yo fui su herramienta perfecta para lograrlo. J-Rod siempre tuvo el control. Solo fui un peón en su misión. Berish se detiene, y en su mente, la traición de J-Rod sigue girando en círculos. Recuerda cada mirada, cada imagen del futuro devastado que J-Rod le implantó, y como,
ciegamente, él había transformado esas visiones en una causa que le dio sentido a su vida. Ahora, enfrentado con la cruda realidad, la obsesión que lo había consumido le parecía una locura, un espejismo que lo dejó vacío. Había perdido todo, su trabajo, su carrera, su propósito, y lo único que le quedaba era la amarga certeza de que nunca tuvo el control. Los oficiales observaron a Berish desde el otro lado del vidrio, estudiando cada expresión de su rostro abatido. Uno de ellos, con tono frío y directo, formuló una pregunta que parecía flotar en el aire de la sala de interrogatorios. ¿Cree que hay algún riesgo de que esta entidad pueda volver, de que haya dejado algún tipo de rastro o amenaza? Berish, con la mirada perdida en el suelo, no respondió de inmediato. Las palabras apenas parecían tener algún efecto sobre él, su mente estaba atrapada en el recuerdo de aquella última y traicionera mirada de J-Rod, esa que lo había dejado helado al comprender la magnitud de su error. Su silencio no hizo más que inquietar a los oficiales, que se miraron entre sí con un atisbo de preocupación. Otro oficial, ajustándose las insignias en su uniforme, añadió en voz baja pero con firmeza: No lo sabemos. Y si Berish colaboró, aunque fuera sin intención, podríamos estar frente a un peligro mucho mayor de lo que pensamos. La puerta de la sala se abre y dos guardias entran, acercándose a Berish con una actitud intimidante. Lo levantan de la silla y le colocan esposas en las muñecas. Su destino, al igual que su futuro en el proyecto, ya no le pertenece. Mientras lo escoltan hacia una celda aislada en las profundidades del complejo, Berish siente el peso de su propia ingenuidad y de la traición que aún lo consume. Mientras las puertas se cierran tras él, una última y terrible posibilidad cruza su mente: J-Rod no solo lo utilizó para escapar. Tal vez, había dejado en Berish las semillas de algo mucho más oscuro, algo que nadie en S4 podría haber previsto. Con el tiempo, Dan Berish intentó compartir su historia, filtrando detalles en círculos reducidos. Y eventualmente se animó a hablar con periodistas alternativos y ufólogos que se interesaban en el oscuro mundo de las instalaciones secretas. Pero en cada intento, su relato fue recibido con escepticismo y desprecio. Las instituciones lo desacreditaron, y los informes oficiales lo retrataron como un científico mentalmente inestable, propenso a fantasías de conspiración. Fue despedido de cualquier puesto relevante, y su carrera quedó irremediablemente destruida. En los círculos académicos, su nombre era sinónimo de desprestigio. Sin embargo, entre aquellos que alguna vez trabajaron con él en S4, quedaba una inquietud. Algunos compañeros sabían que Berish era brillante, metódico y nada propenso a la fantasía. En las conversaciones privadas, surgían preguntas que nadie se atrevía a pronunciar en público: ¿y si Berish realmente había presenciado algo imposible de explicar? ¿Y si J-Rod había existido y había dejado algo más que un recuerdo? La historia de Berish permaneció en el ámbito de lo oscuro, un susurro apenas audible entre quienes alguna vez trabajaron en proyectos secretos. Un rumor extraño y perturbador que parecía demasiado peligroso para ignorar por completo.